que esta es la primera vez que realmente me pongo la cámara enfrente mío seriamente y trato de hablarle. Para muchos puede ser como algo normal, pero para mí siento que es una habilidad que tengo que desarrollar. En el camino aquí me perdí. Fui por un sendero equivocado y bueno, me adentré también mucho más para ver si había un lugar, pero al final volví aquí, que era el lugar en el que pensaba venir, y pues estamos aquí. Y quería contar sobre el por qué estoy haciendo esto. Mientras caminaba aquí pensaba que siento que es algo que necesito hacer. Toda mi vida he vivido muy limitada por pensamientos que no me dejaban explorar una parte de mí. Y siento un llamado muy bonito de poder prender la cámara y hacer historias, documentar mi vida y poder compartirla. El solo documentar hace que se esparza una alegría muy bonita en todo mi ser y nunca he estado más lista. Estoy en un lugar tan hermoso, me acabo de mudar a la Patagonia. Acabo de dejar un trabajo que siento que me gustaba mucho por la gente, pero realmente no era el trabajo para mí. Entonces, ahora siento este llamado de poder documentar mi vida y hacer arte con todo lo que esté pasando. Y es el lugar perfecto para empezar esto. Quiero armar esto, quiero hacer esto realmente desde un lugar de poder ver cómo es que puedo expandirme. Y siento que este lugar es maravilloso para eso. Tengo la montaña aquí al lado y muchas cosas hermosas. Realmente me siento muy en paz. Y bueno, mientras caminaba aquí pensaba en cómo debería de empezar esto. Porque realmente lo quiero y quiero sostenerlo. Quiero ser esa persona que pueda sostener algo tan bonito como esto. Porque si tengo este llamado y realmente quiero lograr documentar mi vida así y hacer de esto parte de lo que hago en mi vida cotidiana, siento que no deberíamos de que no debería de atascarme en el cómo y que solo debería de accionar. Como el hecho de salir ahora mismo a dar una caminata con la cámara y vestirme. Se siente muy bien poder agarrar mi cámara y grabar en la soledad. Poder admirar todo y sí, documentarlo y compartirlo. Sé que tengo una historia muy grande que contar. Y a medida que voy creciendo, hay una increíble expansión y entiendo muchas cosas que antes me hubiera gustado entender. Y me gustaría compartirlo para poder dar esa esperanza al mundo. Estoy viviendo una vida plena y muy hermosa, donde realmente me puedo permitir todo lo que yo desee. Y esta es una de esas cosas. El poder enseñar lo que estoy aprendiendo. Poder mostrar. Una gran parte de mi vida viví muy limitada por el mismo entorno en el que estaba. Cuando tenía 12 años me mudé de Perú a Estados Unidos para estar con mis padres que se habían ido a trabajar allá. Y cambió totalmente mi realidad. Lo veía como algo hermoso el poder estar en un mundo donde veías en las películas y era, sabes, Estados Unidos el lugar más prestigioso que podrías estar.
y ahora yo estaba viviendo en ese lugar. Pero siento que fue parte de mi ser el cerrarme. Viví mucho tiempo con ansiedad social de no encajar, de no sentir que encajaba por el mismo idioma. Sentí que no resonaba con la gente que estaba a mi alrededor, que era muy diferente. Y eso llevó a cerrarme mucho, a tener mucha ansiedad social, a no querer compartir lo que tenía dentro, a ser una niña muy nerviosa, que con solo pensar ir a la escuela le palpitaba el corazón un montón. Y también estaba el miedo de ser deportada y que me arrancaran toda esa vida, porque era una inmigrante indocumentada en ese entonces, que básicamente significa que no tenía ese papel que me permitía viajar o tener un trabajo a los 16 años que sea legal. Y había una gran diferencia. El no encajar en esa manera legal y no encajar en esa manera emocional. Y todo esto es lo que fui ocultando. No pude explorar mucho de mi ser por eso mismo. Me quedaba mucho tiempo en la computadora explorando, y así es como encontré esta habilidad de el cine. El poder crear historias visualmente, con imágenes, con sonidos. Y es lo que más me gusta hacer. El hecho de poder agarrar mi cámara, salir y solo estar presente, seguir mi intuición. Y siento que cada uno tenemos eso. Tenemos esa intuición que nos dice qué nos gusta. Es algo natural que sale, que no tenemos ni que pensar. Y el hecho de poder expresarme fue algo siempre que oculté. No pude expresarme con la gente porque sentía que no encajaba. Y esa parte de mí, esa expresión verbal, pues no la llegué a desarrollar mucho. Y hasta ahora siento que siempre me cuesta poder relacionarme con personas, poder realmente armar vínculos fuertes, porque hay patrones que se repiten en mi sistema nervioso. No se siente segura en ese tipo de situaciones, y es algo con lo que estoy trabajando mucho y le pongo mucha intención para poder seguir creciendo en esa manera. Y el hecho de que tenga este llamado a poder documentar mi vida, a poder compartir todo lo que he ido aprendiendo apenas a mis 25 años, es algo que realmente quiero hacer. He querido empezar esto hace más de un año, y no lo pude sostener. Pero siento que es ahora donde tengo que ir a por todo esto y explorar lo que podría ser esto. Explorar si realmente se puede vivir de tus dones, de tus talentos y de lo que más te gusta en todo el mundo. Esa cosa que más amas hacer, que realmente podrías vivir sin tener ese sentimiento que estás trabajando. Y siento que por eso tengo este llamado de empezar con esto, agarrar mi cámara y poder expresarme mediante esto, poder explorar y ver el crecimiento
porque esto será un paso a paso. Ahora siento que me trabo a veces con mis palabras, pero siento que puedo, siento que estoy aquí y es un lugar mágico para poder hacer esto. Y este es el mismo paso que me está sacando del cómo. Es durante este proceso que si vas y tomas el primer paso, se te enseña el siguiente. Y realmente el cómo no viene hasta que tomas el paso y dejas de pensar en el cómo. Y es tan simple. Porque llevaba unos días que estaba pensando cómo hacer ese video perfecto. Ese video para Instagram, ese video para YouTube. Pero el poder hacer esto y documentarlo se siente hermoso, se siente meditativo, se siente como algo que realmente me gustaría seguir haciendo. Y es por eso que quiero documentar todo. Y sí, me llamo Alice. Y bienvenido a este espacio donde espero que puedas encontrar paz y puedas alentarte también a hacer esa cosa que ya sabes que quieres hacer, pero que aún no la has empezado porque te has quedado estancado en el cómo. Ve y sale. Ve y sal ahora mismo y explora eso, lo que quieres explorar. Y confía en que cada paso te va a seguir mostrando el siguiente. Realmente estamos viviendo en una época donde todos estamos cuánticamente conectados, todos estamos conectados gracias al internet. Y el poder conectar con personas de esa manera, de todo el mundo. Y si este también es tu camino, te invito a que lo hagas. Agarra tu cámara o esa cosa que te encanta tanto hacer y explórala. Permítete explorar y sentir esa presencia que se siente al hacer algo que tanto te gusta. Es hermoso.